estimados amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en uno de los lugares más populares para practicar esquí en Canadá. Es Mont-Tremblant. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. Mont-Tremblant es una ciudad en la provincia de Quebec, en Canadá. Se encuentra solo a 2 horas de Montreal. Fue nombrada como el mejor resort de esquí en el este de Norteamérica. La longitud de sus senderos en total es de 81,900 kilómetros y el sendero más largo cuenta con 6 kilómetros. Un lugar muy pintoresco que cada año atrae a miles de visitantes que disfrutan de sus paisajes montañosos y practican esquí en la temporada de invierno y juegan golf en verano. Mont-Tremblant no es un pueblo chiquito, aunque parezca así. Es que aquí donde yo estoy ahorita es la villa de esquí. Esta sí está muy chiquita. De hecho, si ustedes preguntan en qué zona mejor hospedarse, bueno, si vienen claramente para pasar tiempo en las montañas, aquí en la villa yo creo que es la mejor opción porque todo queda muy cerca, todo queda caminando, pero hay muchos hoteles, hay muchas también casas en renta muy bonitas en afueras de la villa que quedan un poquito más retirados. No hay manera de llegar a pie, pero hay una cosa muy buena aquí, es que hay un autobús que es gratuito y que va por todo Mont-Tremblant agarrando a la gente que se está hospedándose más lejos para que puedan llegar aquí a la villa. Así que otra vez, bueno, si ustedes yo creo que vienen una familia grande, claramente conviene mucho rentar una casita en el bosque, pero si son poquitos, así como vengo yo, que vengo en pareja, lo mejor yo siento que es hospedarse aquí en la villa porque todo, absolutamente todo queda muy cerca. Ahorita les voy a mostrar un poquito de la villa para que tengan idea de cómo funciona todo aquí. Esta parte es mi favorita porque hay como unas casitas chiquitas y ahí en estas casitas se encuentran los restaurantes, bares, cafeterías. Si les gusta ir a los bares, por ejemplo, aquí hay un pub y aquí hay un antro. Y aquí hay una chocolatería, pero la verdad que se puede recorrer todas estas casitas para revisar las opciones porque hay muchos restaurantes diferentes. Miren qué bonito, qué bonito. No sé cómo lo ven ustedes. A mí Mont-Tremblant parece como un pueblito sacado de los cuentos navideños. Casitas muy bonitas, muy coloridas, todo así, muy chiquitita, mucha nieve, montañas enormes, muy bonito. Aquí en la calle principal hay muchas tiendas, muchos restaurantes. Si les hace falta también algo de ropa para esquí o algunos accesorios, todo lo pueden comprar aquí en esta calle. O bueno, si pierden en el camino, si están en la montaña, porque yo vi muchos guantes perdidos, así que me imagino que luego la gente regresa para comprar todo aquí. Mi recomendación para comer o cenar es el restaurante que se llama A Mano, donde hacen unas pizzas de leña muy ricas. Aquí antes de llegar a las pistas de hielo hay una placita muy bonita también, llena de los restaurantes, y ahorita les voy a enseñar algo más que pueden hacer aquí. O sea, si no vienen solamente a esquiar y quieren hacer alguna actividad diferente, también las hay. Hay unos trineos que puedes pedir aquí en esta oficina.
venden actividades de nieve. Por ejemplo, se puede ir al tour de moto. De hecho, hay tours desde 2 horas y media hasta todo el día. Hay algunos trineos con huskies. Miren, aquí les ponen como ejemplos para antojarles ir al recorrido. Yo la verdad que antes de llegar aquí no sabía de todas estas actividades. Probablemente en lugar de ir 3 días de esquí, dedicaría un día para un tour en el bosque, en la moto de nieve. Pero pues ya, va a ser para la próxima vez. Miren estas estaciones de esquí. Hay por todo el perímetro. O sea, se van a comer, a descansar, ir al baño. Siempre pueden dejar aquí su equipo. Nadie lo toca. Lo pueden dejar por horas. Pues ir a hacer sus cosas, a regresar, a agarrarlo de nuevo e ir a la montaña. Miren amigos, aquí en la placita hay una chimenea. O sea, si tienen frío, pueden venir aquí. Mont-Tremblant es el segundo lugar más popular para esquiar en Canadá, superado solamente por Whistler, que fue la sede olímpica. Pero Whistler es un lugar muchísimo más grande. Yo para este viaje buscaba algo más íntimo, más acogedor, que esté así como un pueblito dentro del bosque. Y yo creo que Mont-Tremblant es el perfecto para un viaje de este estilo. Mi recomendación para el desayuno es esta crepería. Hay crepas dulces, saladas, las que quieran. De los dulces más tradicionales de Canadá son cosas hechas a base de maple. Aquí encontré una cabaña de azúcar. En esta cabaña de azúcar venden diferentes cosas con maple, pero esto me llamó muchísima atención porque dice es maple en la nieve. Es un dulce típico que tal cual se hace en la nieve. Bueno, ya nos echaron aquí un poco de maple. Hay que esperar tantito. Yo creo que ya está, ¿no? ¿O todavía no? Ya lleva mi dulce. Míralo. ¡Ay, qué bonito! Está bueno. Ahora los voy a llevar a la parte de la montaña. Para acceder a esta parte hay que agarrar este teleférico. El acceso es absolutamente gratuito, por eso incluso si no van a esquiar, yo les recomiendo tomarlo, bueno, para apreciar las vistas bonitas que van a tener en su camino. Pero por lo que veo las pistas en su mayoría son mucho más difíciles para los que pues ya saben del deporte, de los que se sienten mucho más seguros subiendo al esquí o al snowboard. Yo creo que yo voy a regresar a la otra para tomar clases ahí y empezar a probar todo desde cero. Si están buscando el hospedaje, hay muchas opciones. Dependen también mucho del precio, porque hay algunos muy caros, otros
pues más económicos, pero están más lejos, así que eso ya sería a su elección. Yo les platico del hotel que elegí yo, se llama Hermitage du Lac. Yo siento que es un hotel que está bien ubicado, o sea, está abajo de la villa, justo al ladito de la calle principal que les enseñé. Yo buscaba un hotel que tenga chimenea dentro del cuarto, que de hecho muchos hoteles ofrecen eso, y también que tenga los baños al vapor que están afuera. Lo único que no me gustó al llegar es que el hotel ahorita está en la remodelación porque tuvo un accidente y pues la verdad que empiezan sus trabajos desde muy temprano. Pero por otro lado, como pues no vinimos a estar en el hotel, es más para dormir, ¿no? Dejar nuestra ropa, sentí que cumple con todas las necesidades. Con otra grata sorpresa que me encontré llegando al hotel, miren, aquí está el hotel, y aquí pues hay una pista de hielo. De hecho, si vienen con los niños, está súper bien este lugar porque tienen varias actividades justamente para los niños. Ya más tarde, que es cuando empieza la vida aquí, porque la gente sale de las pistas. De hecho, hablando de las pistas, las cierran a las como 3:30, 4. Ya después de las 4 ya no hay nadie. Y bueno, la gente va a comer y muchos vienen acá para disfrutar. Entonces, más anochecita les voy a enseñar cómo se mueve la vida aquí al lado de esta pista de hielo. Ahora vamos a elegir un esquí con la talla. Ahora hay que elegir el casco. ¿Cómo puedo saber si está bien? Amigos, ya tengo todo mi equipo preparado. Ahora ya voy a mis clases para los principiantes. Hoy es mi primer día de esquí, así que decidí tomar clases. Aquí hay una escuela de esquí, bueno, de esquí o snowboard, ahí dependiendo de la opción que ustedes escogen. Yo decidí tomar clases de esquí porque con esquí la verdad que estoy un poquito más relacionada porque hacía cross country, pero la verdad que esquí de montaña pues, va a ser la experiencia primeriza para mí. Estoy un poquito nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Ahorita les muestro cómo encontrar la escuela, donde pueden rentar también su esquí o su snowboard para facilitarles un poquito este viaje. Sé que muchas personas ya vienen a esquiar aquí con su propio equipo. Bueno, en el caso de cuando venimos de países más lejanos, así como yo que vengo de México, traer tu propio esquí pues es mucho más difícil, así que sin problema pueden rentarlo aquí. De hecho les ayudan en todo, o sea, elegir el tamaño. También, bueno, resulta que depende del nivel que manejas, pues también hay mucha diferencia en el equipo que te están dando. Así que vamos. Miren, cuando lleguen aquí, la entrada principal, tienen que ir a la derecha. Allá. Luego llegan a este edificio. Ahí tienen que registrarse. Hay unas computadoras en donde ponen su nombre, sus datos básicos y pasan a pagar. Ahí pueden contratar clases de esquí, pueden rentar su equipo y también comprar el pase de lift. Son boletitos que te dan para subir hacia la montaña. Si tienen opción de rentar el equipo, tienen que luego pasar al edificio de enfrente. Aquí en este edificio les ayudan a elegir el equipo de esquí o de snowboard. Les enseño que así es la tarjetita
la que me da accesos a los lifts. Como pueden ver, hay aquí una subida, hay también ahí unas subidas dependiendo del nivel de la pista que van a elegir. No vayan a perder su tarjeta de Lyft porque, bueno, cuando pagas, ya esa tarjeta incluye los días que vas a estar aquí. En mi caso, yo lo contraté por 3 días. Y bueno, si lo pierdes, vas a tener que volver a pagar. La señora que nos atendía dijo que mejor tomar una foto por si lo lleguemos a perder, pero pues, amigos, cuídenla. Miren la nieve. Yo cuando llegué dije, esta nieve es muy rara, no parece a una a la que estoy yo acostumbrada. Luego me puse a leer, resulta que aquí hay uno de los sistemas de producción de nieve más avanzados en el mundo para mantener la montaña muy impecable y pues para que la gente pueda esquiar tranquilamente. O sea, todo ahora que veo, lo veo con otros ojos y me parece increíble hacia dónde ha llegado la humanidad para poder hacer todo esto. Ahora los voy a orientar un poquito con los precios. Nosotros que somos 2 personas por 3 días que incluyen esquí, incluyen un día de clase, incluye también lift para los 3 días. Pagamos casi $1,500 canadienses. Esto incluye una opción que nos ofrecieron y que pues tiene un gran descuento que se llama Tu Primera Experiencia. Es cuando quieres tomar una clase como yo y vienes la primera vez, o sea que eres principiante completamente. Es un día que incluye ya lift, incluye clase con un maestro y incluye la renta del equipo. Así que bueno, ya con este día, 2 días adicionales y 3 días para otra persona completos, pues nos salieron casi $1,500 canadienses. Y también muy importante decir que no deberían viajar sin tener un seguro de viaje, más a lugares así, ya que es de práctica de los deportes extremos. Yo les recomiendo Seguro Continental, que personalmente contrato cada vez que viajo a extranjero. Hay planes de $16 por día y en caso de practicar esquí o algún otro deporte lo pueden agregar a su seguro. Contratarlo es muy fácil y rápido. Abajo les voy a dejar el enlace para que puedan cotizar sus planes y viajar protegidos. Miren, esta es la montaña de prácticas, pues claramente es mucho más fácil, así que antes de empezar los recorridos grandes, la gente que apenas está aprendiendo viene a practicar aquí. Yo también. ¿Cuántas veces caíste? 2. Les cuento que los fines de semana, que son sábado y domingo, siempre hay muchísima gente aquí porque pues, son los días cuando la gente local viene a esquiar. Y entre semana pues se quedan mayormente turistas que vienen de afuera. Entonces se puede disfrutar mucho más de las pistas, que no hay tanta gente. Yo aquí estoy en febrero y considero que es la mejor temporada para venir a Canadá porque ya no hace tanto frío. Enero normalmente es un mes muy frío. Y bueno, diciembre, enero normalmente es la temporada alta, aparte de que el clima es mucho más duro. Entonces en febrero pues ya baja un poquito la ola del turismo, el clima está súper bien, así que siento que es el mejor mes para venir a disfrutar de las montañas de Mont Tremblant. Las rutas que empiezan desde la encima de la montaña claramente son para los más avanzados, pero
pues si ustedes todavía no están preparados para aventarse de la montaña tan alta, de todas maneras con su lift pueden subir y la verdad creo que vale la pena porque en el camino, aparte que en el camino se abren paisajes preciosos con todo lo que se van a encontrar aquí en la encima, o sea, los va a sorprender completamente. Wow. This is the most difficult one or which No, one? the green is an easy one. Ajá. That's this side of the mountain. Ah, ok. That's a fun trail to do. Bueno, me están comentando que hay también las rutas fáciles desde aquí. No sé qué nivel de fácil debe ser, porque la verdad que cuando miras para abajo, no te antoja bajar. Ayer el maestro dijo que si vas bajando desde acá, se te va a estar como una hora en la ruta fácil, que es mejor ir en la mitad, o sea, para hacer más vueltas. Además es muy cansado si no tienes práctica suficiente, así que una hora de bajada pues sí es algo. No se hace que es algo complicado, pero hay mucha gente que va. Que cambia el clima. Abajo era -4, aquí -6. Y además les puedo decir que hace mucho viento y pues sí se siente mucho más frío aquí en la encima de la montaña. De descanso, se puede comer algo, calentarse y pues bueno, ahí ya ustedes deciden, o bajan como yo en teleférico o bajan en su snowboard o esquí por la montaña. Qué vistas tan hermosas. Están en los hoteles de abajo de la villa, así como yo, para subir a las pistas, bueno, se puede ir caminando, está cerca, pero luego con las botas de esquí no es muy cómodo, así que aquí justamente, aquí abajo, hay un teleférico que es absolutamente gratuito, que incluso si no vienen a esquiar lo pueden hacer porque las vistas son muy bonitas, pero pues también sea cómodo porque vas con mucho equipo. Es pesado y pues las botas no son muy cómodas, por eso tener al ladito algo que te puede subir directamente a la pista se aprecia muchísimo. Chicos de México, entonces juntos decidimos emprender este viaje. Vamos a bajar por una ruta que se supone que es fácil, pero pues... Que es para principiantes, pero... Sí, pero bueno, también tenemos que avanzar, no todo el tiempo estar en la de prácticas. Y de eso se trata la vida, de caerse y levantarse, caerse y levantarse. Bueno, esperemos que no vamos a caer. Me caí en la sillita.
divertido, ¿verdad que sí? Hay que hacerlo otra vez. Sí, ya vamos de nuevo. La otra opción que pueden hacer en Mont-Tremblant, y bueno, lo que yo leí en internet que es muy recomendable, es tomar un día en el Scandinavian Spa. Les puedo decir que es una experiencia de todo el día completo, así que pues van a tener que agarrar un día extra, así como hicimos nosotros. Después de 3 días de esquí decidimos tomar un día de descanso. Ahora, mejor hacer reservación previa. Yo la hice como 2 semanas antes. Les voy a dejar también la página para que revisen. Se puede venir nada más estar en el spa, tomar aguas termales, o también hay opción de agregar unos masajes. Nosotros decidimos vivir toda la experiencia completa. Nada más que adentro no está permitido el uso de celular, no está permitido los libros, no está permitido de nada. La idea de este lugar es que vienes a descansar completamente, a desconectarte. Así que desgraciadamente no les voy a poder mostrar cómo es adentro. También de las informaciones muy importantes de cómo llegar a este spa. No hay autobuses. Si no traen su propio carro, van a tener que pedir un taxi. Normalmente en los hoteles pueden pedir el número del taxi, entonces llega como en unos 10 minutos y te lleva hasta acá. Desde nuestro hotel hasta el spa nos salió alrededor de $17 canadienses y más, bueno, agregando la propina. Ay, miren el espacio de tomar un té caliente. Aquí te puedes servir. Huele muy rico. Aquí vienen los ingredientes y aquí quedarte a descansar. Bueno, nos dieron nuestro equipo, que es una bata, toalla y el ticket en el que vamos a usar más tarde para el masaje. Y aquí va a empezar la diversión. Ya, amigos, ya me voy a desconectar. Adiós. Bueno, aquí de nochecita llegamos a la pista de hielo, la que les enseñé en el día. Resulta que agarrar patines es gratis. Nada más pones el nombre de tu hotel. Bueno, no sé si es para todos los hoteles, pero nos preguntaron. Y hemos dicho que estábamos ahí atrás, entonces pues nada más nos dieron patines y ya. ¿Y ya? Yo estoy un poquito nerviosa porque llevo muchos años sin patinar, pero ahí vamos, hay que probarlo. Del piso no pasamos. A ver, ya después del esquí. Creo que es lo más difícil. Yo creo que así. Tú puedes. Ay. ¿Cómo te sientes? Siento que mis pies ya no recuerdan qué es eso. Ay. Oye, pero el hielo está súper bien, o sea, sí lo tienen bien cuidado. ¿Sí? Un paso a pasito. Me voy a caer en ese instante. ¿Lista? ¡No!
¡Qué cool! Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse también a mi Instagram porque ahí también doy información detallada sobre los destinos que visito. Y pues les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima, descubriendo algún otro lugar. Bye!